¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos con unos minutos de retraso, partiendo nuestro programa Verdadera Justicia, aquí en El Vecino Normal, que sale a ustedes gracias a la Fundación Comprometidos. Recordemos que usted puede visitar la página www.elvecinonormal. Este programa se transmite por Facebook, en directo, por El Vecino Normal, justamente tiene ese nombre. También estamos en Twitter. Y pueden visitar, como les decía, la página www.elvecinonormal.cl. Ahí están los programas. Vamos a salir probablemente en el mes de octubre, programas en estudio, porque se acaba el tema de la cuarentena en la comuna de Quinta Normal. Y a lo mejor tenemos la posibilidad, no sabemos todavía, de hacer los programas en estudio, pero momentáneamente tenemos que hacerlo de esta forma. A ver, vamos a tocar algún tema, y para eso vamos a tocar un tema nacional y después nos vamos a ir al tema internacional. Vamos a partir por algo que nos pareció relevante, digamos. No podemos tratar en tan poco tiempo todos los problemas que tenemos, pero sí un tema que nos parece relevante. Vamos con un video para introducir el tema justamente. Con menos trabajadores en el personal de seguridad, la seguridad se resiente, pero además en las últimas 3 semanas se despidieron más de 400 aseadoras, por lo tanto usted podrá entender que cuando más se necesita que las estaciones estén limpias es en este minuto, y cuando más se necesita que estén limpias, despiden más de 600 trabajadoras del aseo, en lugar de ir a pedir dinero donde hay que ir a pedirlo, al Estado y al gobierno. No es posible hoy día cumplir con los planes de trabajo de aseo que estaban. Ellos le llaman ajustes, ellos le llaman adecuaciones de planes de aseo, esos son despidos y menos capacidad de aseo. Si antes habían 7 aseadoras en la estación, que la cisterna, hoy día hay 1 o 2 para enfrentar todo el desafío de esa gran estación, y en la noche han eliminado los aseos nocturnos de las estaciones para que la gente que ingresa en la mañana pueda asumir con toda seguridad el viaje y el transporte en metro. Hoy en la mañana cuando ustedes llegaron acá, porque manifestaban que derechamente no los dejaron entrar, ¿cómo ocurrió ese episodio? Primera vez que yo veo esto, al menos Lucio, que lleva 40 años en la empresa, me señala que ni en dictadura se prohibió el ingreso de trabajadores. Nosotros somos todos trabajadores, incluso de planta, estamos con nuestro uniforme, estamos con nuestras credenciales y se nos prohíbe el ingreso porque entra el presidente. Nosotros no teníamos ningún interés en increpar, ellos han contestado con toda esta parafernalia policial. Esperamos que no nos lleven presos después de dar esta nota, y nos parece que esto es una vergüenza. Luis de Granche es un excelente académico, pero un pésimo presidente del directorio de una empresa. Declaración del presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro a propósito de la inauguración o la reinauguración de la totalidad de las estaciones del metro, después de que hace casi un año, como ustedes bien saben, fueron quemadas. Nosotros sabemos quiénes las quemaron. Esto formó parte de una campaña justamente para criminalizar la protesta y para justificar la sacada de los militares a la calle porque no podían controlar el estallido social. Entonces, lo grave de esto, como denunciaba el presidente del sindicato del metro, Eric Campana, creo que se llama, Eric, no me acuerdo el apellido exactamente, pero él denunciaba que hay una disminución de 1.500 trabajadores menos en toda la dotación que había antes de que se cerrara. Eso especialmente grave en tiempos de pandemia, porque resulta que el aseo es una de las cosas más importantes, y ustedes lo saben, todos lo sabemos porque hemos aprendido un poquito con la pandemia, ¿cierto? Todos sabemos la importancia que tiene el aseo en este momento, porque los médicos y los especialistas nos recomiendan justamente aseo, lavarse las manos, etcétera, etcétera. Entonces, parece un contrasentido que haya menos gente de aseo
en el metro, como si pareciera que cada vez más el gobierno demuestra que el pueblo le importa menos. Y lo grave además es que las personas que quedaron trabajando se les bajó el sueldo. Considerando, y es terrible porque si usted piensa, al haber menos personal van a tener que trabajar más. Les va a tocar más trabajo por menos plata. Entonces, una de las tantas injusticias de este gobierno. Ahora recordemos que el tema de las estaciones del metro siempre se habla, y es un tema que es siempre socorrido por el gobierno y por la derecha, de que la violencia, los violentistas que quemaron el metro, etcétera, etcétera. Pero quienes quemaron el metro no fueron la gente que protesta. Es una certeza absoluta. Tenemos cientos de videos para que la gente no olvide. Y para muestra, tenemos ahí un video para que no nos olvidemos lo que realmente pasó. Uno de los tantos videos que tengo yo acumulados y descargados, porque los borran de la red. Entonces, imagínense que el fiscal Guerra, que está a cargo, un fiscal que es famoso por sus no resultados, porque todos los casos complicados los toma el fiscal Guerra. El famoso por las clases de ética, por lo que pasó con el senador Moreira, en fin. Entonces, el fiscal Guerra está hecho para esto, porque en tantos meses, casi un año, de que pasó esto, habiendo cámara, habiendo tecnología en el metro para eso, no hay ningún imputado. Es una burla. Es una burla. O son muy tontos y muy ineficientes, o sencillamente están escondiendo a los verdaderos culpables, y nosotros sabemos cuáles son los verdaderos culpables. Vamos con el video. ¡Están disparando! ¡Disparando! ¡Ven, corre para allá! ¡Ven para acá! Emi, ven para acá. Emi, ven. Sí, ya, hermana, sí. ¿Tu hermano? Sí, bueno, me empezaron a gritar cada vez. ¿Qué vas a gritar? Nosotros estábamos gritando. No, si nosotros estábamos, ¿ah? ¿Qué vas a gritar abajo? Si hay un güey que estaba con nosotros donde chucha quedó. ¿Dónde está abajo? Estaba con un güey más nosotros. Y un paramédico, Él estaba abajo. No hacen ninguna mierda, porque ustedes, el pueblo no quiere conocer y no interesan. Son puros traidores, decidieron no pensar, eligieron pensar que alguien más pensara por ustedes, weón. Y además ustedes no, nosotros estábamos aquí tranquilamente, además uno de ustedes, weón, fue infiltrado, weón. Sí, porque mierda tu amigo del Estado, weón. Claro, vámonos, defiende a tu pueblo, weón, defiende a tu pueblo. Claro. Estamos al aire. Bueno, ahí teníamos el video, solamente para recordar el dramatismo, no es de la mejor calidad, por supuesto, pero el dramatismo del incendio de las estaciones del metro, donde se ve un gran contingente de carabineros, y había carabineros que salieron desde abajo con los incendios. Recordemos que en ese tiempo, cuando ocurrieron la mayoría de los incendios, todas las estaciones estaban
resguardada por carabineros y los militares, y todos los que anduvimos en la calle lo pudimos constatar. Así que, ¿qué quiere que le diga? Pues si eso es para gente descerebrados. Los descerebrados que ven la televisión abierta a lo mejor creen las versiones y los montajes, porque este es un gobierno de montajes, está lleno de montajes. Es una cosa impresionante ya, ni hablar del tema mapuche, porque ese sería otro tema, pero básicamente queríamos recordarle a la gente, porque a veces tenemos mala memoria, de cómo fueron los incendios del metro y que nadie ha sido inculpado. Bueno, vamos a cambiar abruptamente de tema y nos vamos al extranjero porque estamos viendo con mucha preocupación, de verdad, hace mucho tiempo que les hacemos un seguimiento a esto, que cada vez se ven más rumores de guerra y por eso que siempre nosotros hablamos de esta es una de las razones porque nosotros decimos que estamos en el final de los tiempos. Y hay otras muchas más que también las hemos conversado, pero puntualmente hoy día vamos a hablar de los rumores de guerra y de la inminencia de la guerra con bastantes documentos que les vamos a mostrar y compartir. Vamos con las imágenes antes de los videos, vamos con las imágenes. Donde se ve Rusia en color verde y toda la cantidad de bases norteamericanas de la OTAN que rodean a Rusia. Rusia es el país que tiene la mayor tecnología y la mayor capacidad en armamento nuclear en este momento del mundo, lejos. Superó a Estados Unidos por lejos. No así en el ejército tradicional, en el armamento tradicional, Estados Unidos lo supera aún. Y en eso ellos fundamentan el rodear a Rusia, contraviniendo todos los tratados que se firmaron después que terminó la Guerra Fría, donde se prohibía que la contraparte tuviera bases o ejércitos o movimiento de tropas en país limítrofe con el otro. No sé si me explico. O sea, así como se prohíbe que Estados Unidos tenga bases en Polonia, que es país que limita con Rusia, o con o con Letonia, o con Lituania, o con Ucrania, por decir algunos. También se prohíbe que Rusia tenga bases militares en México o en Canadá o en Centroamérica, ¿cierto? ¿Cómo reaccionaría Estados Unidos si Rusia tuviera una base militar en México, por ejemplo? Ahí, y mire lo que pasa, tildan a Rusia de agresivo, y mire la cantidad de bases militares que están en torno a Rusia. Tenemos otra imagen que es más indicativa todavía que esta. Y en la OTAN, en la ONU, perdón, se le tilda a Rusia de agresivo, se le demoniza, se le habla como que quiere poco menos que apoderarse del mundo, que quiere atacar Europa, que quiere atacar todo. Y mire usted por las pruebas, Rusia tiene 2 bases militares fuera de su país, Estados Unidos tiene casi 900. ¿Quién es el agresivo? Entonces, tenemos otra imagen. Bueno, no importa, si no está la imagen no hay problema, ¿sí? Era básicamente de lo mismo, que creíamos que quedaba un poquito más claro, pero lo que queríamos mostrarle con esta imagen es cómo se ve rodeada Rusia. El objetivo es justamente atacar a Rusia. Ya vamos a profundizar más ese tema porque este problema está y vamos a tener que seguir hablando de este tema porque han habido escaramuzas en Siria, por ejemplo, entre soldados norteamericanos y rusos.
en Libia se han encontrado también. Y entonces en el Mar Negro han estado siempre expulsando barcos que entran al Mar Negro y que se acercan al límite con Rusia. En el Mar de Barents y en el Mar Báltico también se han encontrado. En fin, entonces esos son ejercicios militares muy peligrosos que en cualquier momento pueden transformarse en algo mayor. Hay muchas guerras, pero una guerra entre Rusia y Estados Unidos sería catastrófico para el planeta. Ahora, ¿cuál es lo grave de esto? Que si Rusia se ve rodeada por un ejército gigantesco, los generales de la OTAN piensan que pueden neutralizar una respuesta de Rusia y están tremendamente equivocados, porque Rusia tiene un sistema que se llama el sistema perímetro, que se llama también mano muerta, lo llaman en Occidente. Es un sistema de mando paralelo y alternativo de las fuerzas nucleares de Rusia, oculto y bien protegido y fiable. Es una tecnología de última generación que está diseñada de manera tal de que si Rusia es completamente destruida, la respuesta rusa es absolutamente inevitable. Hace un montón de mediciones. El sistema mide el nivel de radiación, la presión del aire, la temperatura, controla las radiocomunicaciones militares, detecta la intensidad de la comunicación, analiza los datos del sistema de aviso sobre un ataque de misiles. Asimismo, los sistemas detectan fuentes de radiación electromagnética e ionizante y coinciden con las perturbaciones físicas. Perturbaciones sísmicas. Eso sería una evidencia de un ataque nuclear. Entonces, al analizar esta inteligencia artificial, esos datos, se produce, esta inteligencia toma la decisión en forma autónoma, un ser humano, de tomar una respuesta nuclear en represalia. Y eso sería la destrucción total. Entonces, hacerle una guerra a Rusia es una cosa, pero que no se puede entender más que en mentes enfermas, absolutamente enfermas, porque no existe ninguna posibilidad de éxito contra Rusia. Rusia jamás ha perdido una guerra. ¿Vamos con un video? Sí. 1. Al amparo de los combatientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las tropas británicas aterrizaron cerca de Crimea. Cientos de paracaidistas británicos, incluidos combatientes de la unidad de élite del ejército Pathfinder, aterrizaron en el territorio de la región de Nikolaev en las inmediaciones de la Crimea rusa. La operación se llevó a cabo en el marco del ejercicio de mando estratégico y personal de Joint Force 2020, según informó la agencia de noticias de Kharkov. El servicio de prensa del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la página oficial del departamento en la red social Facebook, informó que la primera etapa de las maniobras militares de United Force 2020, que Kiev organizó en respuesta a los ejercicios de Rusia Cáucaso 2020, comenzó con el desembarco de los británicos y paracaidistas ucranianos en la región de Nikolaev. Varios aviones de transporte C-130 Hércules de la Royal Air Force británica despegaron de un aeródromo militar británico. A bordo se encontraban fuerzas de asalto aerotransportadas, armas y equipos pesados de infantería. Unas horas más tarde, los paracaidistas de la 16ª Brigada de Asalto Aerotransportado de las Fuerzas Armadas británicas comenzaron a ingresar a las rampas abiertas del Hércules C-130. Más tarde, el ejército ucraniano aterrizó en el mismo campo de entrenamiento que los paracaidistas británicos, en un avión Il-76 y otro An-26. En las plataformas de paracaídas se encontraban cargamentos y unidades de las fuerzas de asalto aéreo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Durante todo este tiempo, el desembarco de las tropas británicas y ucranianas se realizó bajo la protección confiable del ejército ucraniano, dice el mensaje. Las fuerzas de seguridad de Kiev también informaron que se están llevando a cabo maniobras en este formato en el territorio de Ucrania por primera vez, y su objetivo es cumplir prácticamente las tareas en un entorno multinacional.
de acuerdo con los estándares y procedimientos de la OTAN, para aumentar el nivel de compatibilidad entre unidades de sus fuerzas armadas y estados socios como Ucrania. Después del aterrizaje, señaló el servicio de prensa, el personal se trasladó a los puntos de reunión, realizando diversas tareas. En los preparativos unidos participarán 12.000 militares, 700 armas y equipos militares, así como asesores de países de la OTAN, según dijo el jefe del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Oleksiy Danilov. Dijo que las maniobras de septiembre se llevarán a cabo en lugares bastante inesperados, sin especificar dónde exactamente, pero sí que pasarán cerca de las fronteras de la Federación de Rusia. 2. En esta amenaza británica hacia Rusia, que no olvidemos que es su enemigo encarnizado, 28 aviones británicos bloquean la defensa aérea, la fuerza aérea y los buques de guerra rusos en el Mar Negro y la península de Kola. Ni más ni menos, se han avistado un mínimo de 28 aviones de combate de la Fuerza Aérea Británica cerca de las fronteras rusas. Londres decidió agravar deliberadamente las relaciones con Rusia y lanzó una operación militar sin precedentes cerca de las fronteras rusas, afectando así la soberanía rusa. Según los medios británicos, al menos 28 aviones militares y de combate están participando en una operación militar a gran escala, cuyas metas y objetivos no han sido anunciados. Como se desprende de los datos de varias fuentes, la aviación militar británica está tratando de bloquear los sistemas de defensa aérea rusos para interferir con el movimiento de aviones militares y buques de guerra rusos. Los aviones de guerra y los barcos británicos han aumentado significativamente la intensidad de las patrullas a lo largo de las fronteras rusas, para encontrar las debilidades de la defensa rusa y poder explotarlas en el futuro, según publicó el tabloide británico The Sunday Times. Los autores consideran que esta operación no tiene precedentes. 28 aviones de la Royal Air Force de Gran Bretaña fueron avistados en la región del Mar Negro y frente a la costa de la península de Kola. ¿Estamos al aire? Bueno, ahí teníamos un video que habla de un conflicto que se está produciendo en este momento en la península de Crimea. La península de Crimea, ustedes saben que se la apropió el año 2014 Rusia de una manera un poco autoritaria, pero con un plebiscito donde el 85% de la gente quiso volver a ser rusa. Pero eso no lo pudo soportar Occidente. Ahora, esto es tremendamente grave. ¿Por qué? Rusia le puso una condición de que no tenía que ser nunca de la OTAN. Y no ha sido de la OTAN, de hecho no está en la OTAN Ucrania, pero sí el ejército ucraniano está siendo gobernado por los generales norteamericanos. Y esto de que entraron un grupo del ejército inglés al borde de Crimea como provocación, a mi modo de ver, a mi modesta opinión, es un mecanismo de distracción, porque están atacando, están moviendo muchos frentes, están distrayendo soldados rusos para China, porque está el conflicto entre China y Taiwán, y Rusia es aliado estratégico de China. Existe soldados rusos en Libia, soldados rusos en Siria, están en el tema del mar Báltico por el gasoducto en construcción que está a punto de ser terminado, el Nord Stream 2. Entonces, están con la locura de bombardear Kaliningrado, que es un enclave ruso que está justamente entre Lituania y Polonia, y que no está conectado directamente a Rusia, más que a través de Bielorrusia, que es un país aliado de Rusia, y que sale al mar Báltico, que es estratégico para Rusia y que tiene una tremenda base militar ahí, y que es absolutamente estratégico porque sin el Kaliningrado ellos dominarían el mar Báltico completamente y pueden rodear a Rusia. Entonces hay muchos frentes que están buscando de alguna manera
buscar la forma de complicar a Rusia. Ese contingente británico poco daño puede hacer, digamos, es más que un mecanismo de distracción, nada más. Y lo grave ahora es que están pensando, porque Crimea es una península, y por tierra prácticamente se pasa por tierra ucraniana, para no tocar el territorio, no salir del territorio ruso, hay que pasar por el Mar Negro. Entonces, le quieren cortar el suministro de agua dulce a Crimea. Y eso sería una provocación que probablemente haría que Rusia tuviera que intervenir, porque Rusia no va a permitir que dejen a la península de Crimea, que es su territorio, sin agua dulce para su población y para todo lo que ellos tienen ahí. En fin, es lo que les queríamos comentar. La gravedad y la inminencia de la guerra es real. Tenemos otro video. ¿O parece que no? Bueno, pero básicamente el tema de la guerra es lo preocupante, porque no estamos hablando de cualquier guerra. Lo grave es que ellos piensan que Rusia se va a defender no va a ocupar, porque es lo que piensa todo el mundo, que el armamento nuclear, como produce la destrucción total, nunca se va a ocupar. Pero eso es un error tremendo. Rusia, si se ve en desventaja y se ve atacada en su territorio, va a bombardear, y lo ha dicho, porque hay armas nucleares en países que tienen frontera con Rusia. Se eliminó el tratado de armas de corto alcance en forma unilateral, Estados Unidos lo eliminó, y entonces están poniendo armas de corto alcance con cabezas nucleares, con el objeto de hacer un ataque nuclear preventivo a Rusia, con la idea de que Rusia no va a alcanzar a responder. Y ahí es donde están tremendamente equivocados. Entonces, si hay un ataque a Rusia, queridos telespectadores, la respuesta de Rusia va a ser brutal. Acuérdense lo que le estamos diciendo. Brutal. Entonces, nos parece un tema que no podemos dejar de mencionar, porque no lo mencionan en ninguna parte, en ningún medio masivo lo mencionan. Esto no se comenta, sobre todo que nosotros tenemos acceso a medios que están controlados justamente por quienes están justamente buscando demonizar a Rusia y atacar a Rusia. Entonces, lejos de comentarlo, ellos nunca lo van a promocionar. Entonces hay que buscarlo en medios alternativos. Bueno, queridos telespectadores, no quiero extenderme más. Creo que las cosas fundamentales las dijimos. Lo otro sería ya profundizar en el tema con muchos más elementos, pero es cuanto les queríamos comentar. Así que muchas gracias por su audiencia, y esperamos contar con ustedes la próxima semana, a lo mejor desde el estudio, no sé. Eso lo diremos, lo veremos. Y lo verá la gente del canal, por supuesto. Muchas gracias y buenas noches.